Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? En este vídeo os traigo las lecturas del mes de octubre, que era la Spooky Season. El mes de octubre es el mes en el que normalmente hacemos lecturas de terror, horror, más bien que se mueven en ese tipo de género, y pues yo os traigo algunas de las que hice durante ese mes. Os traigo este wrap up y bueno, pues no me voy a demorar porque tengo unos cuantos libros. Vamos a empezar. El primer libro que leí en este mes de octubre no lo tengo aquí en físico, se lo he prestado a un amigo y después de unas cuantas semanas todavía no me lo ha devuelto. Pero bueno, y os estoy hablando de Carcoma, de Laila Martínez. Es un libro editado por la editorial Amor de Madre, tiene 144 páginas y a este libro le di 5 estrellas. Es una maravilla, de verdad. La narración de Laila me fascinó, me cautivó, me embelesó. No puedo contaros mucho de este libro por lo cortito que es, puesto que entonces os destriparía toda la historia. Lo menciono en el vídeo anterior, en el book tag de final de año, como un libro de un autor o autora nacional. Este libro está lleno de odio, de rencor, de rabia. Hay un sentimiento que carcome a los protagonistas, a las dos protagonistas de esta historia, que son una abuela y su nieta. Al principio no vamos a entender muy bien qué es lo que ha sucedido, por dónde se va a encaminar la historia, pero poquito a poco vamos a ir viendo no solamente la relación entre abuela y nieta, sino también historias sobre el pasado de la familia, los ancestros de estas dos, que son sobre todo, vamos a centrarnos en la figura de las mujeres que formaron parte de esta familia, puesto que este libro se centra muchísimo en la figura de la mujer, en cómo eran tratadas antiguamente y cómo son tratadas también ahora, no solamente en la mujer, sino también en la sociedad, en el nivel social en el que se encuentra. Vamos a ver a los que son conocidos como los señoritos, gente de la alta sociedad, gente rica, gente poderosa, y luego tenemos nuestros protagonistas que pertenecen a una clase social bastante baja, que viven en una casa en la que hay muchísimos fantasmas, muchísimos recuerdos, en las que hay monstruos escondidos entre las sombras, metafóricamente hablando, y es una casa que tiene vida propia. En la historia Laila a esa casa le da vida, esa casa respira, esa casa hace ruido, esa casa susurra y está completamente viva. Como he dicho, a medida que vamos a ir conociendo a las otras mujeres de esta familia que estuvieron antes que ellas incluso, vamos a saber qué ocurre en esa casa, qué les está ocurriendo tanto a esa abuela como a su nieta, y qué es lo que nos quiere contar Laila Martínez con esta historia. Nos vamos a remontar incluso a la España rural de hace décadas, de hace muchísimos años. Es una historia increíblemente interesante, yo os la recomiendo muchísimo, está increíblemente bien escrita. Este libro tiene una característica muy especial, pero no os voy a decir cuál es, prefiero que os deis cuenta cuando la estéis leyendo. Y la verdad es que, a pesar de que puedes pensar que eso va a hacer que el libro sea más pesado, la lectura a lo mejor sea más pesada, en realidad no es así. Laila escribe de una manera tan fácil, es que le resulta increíblemente sencillo narrar la historia de forma que te interese, de forma que capte tu atención, y la verdad es que este libro fue una auténtica gozada y todo un descubrimiento increíblemente agradable, a pesar de que el libro está lleno de esos sentimientos tan oscuros, violentos y desagradables. Lo siguiente que me leí fue La sangre de los libros, de Santiago Posteguillo. Es una recopilación de artículos, ya sean de ficción y no ficción. Aquí Santiago Posteguillo hay veces que se toma la historia un poquito por su mano. Es un libro de 208 páginas, editado por Planeta, y yo personalmente le di 5 estrellas. Tengo compañeros de Goodreads que pues dicen que no, aunque les gustó el libro, les gustó la recopilación de artículos o relatos, como los queráis llamar, aunque les gustó, no les pareció de 5 estrellas. Yo creo que en ese momento simplemente estaba como muy receptiva, no sé, creo que simplemente ese libro conectó conmigo y ya está, me llegó, pero me gustó muchísimo. No sé si fue el siguiente, después de la noche en que Frankenstein leyó el Quijote, que fue la primera recopilación de artículos que leí de Santiago Posteguillo, que también me gustó muchísimo, me gustaron mucho esos artículos, y estos artículos de este siguiente libro, de La sangre de los libros, también me gustó muchísimo.
Son artículos en los que hay traición, en los que hay venganza, en los que hay sangre, en los que hay asesinato, en los que hay un montón de cosas. Hablamos a lo mejor también de una autora de poesía, no me preguntéis el nombre, no me acuerdo, una poetisa de Inglaterra de hace muchísimos años, que era una mujer que no salía de casa, y Santiago Posteguillo, no sé si será verdad o no, pero nos da a conocer por lo menos un problema que tenía esa autora para no salir de casa, y una característica muy especial de ella. Me parece muy interesante las cosas que cuenta Posteguillo. Leí un comentario de que se nota muchísimo que el autor habla de los autores que a él le interesan y que a él le gustan, y es una cosa que yo sinceramente le veo completo sentido. Al final un autor va a hablar de aquello que le gusta, de aquello que le interesa y de aquello que le apasiona. No te va a hablar de un escritor random país que no conoce de nada a lo mejor y que nunca se ha interesado por él. Posteguillo te habla de esos autores y de esos libros que de alguna forma también marcaron su vida, su infancia y su adolescencia, y la verdad es que lo hace con muchísimo cariño y a mí me encantó. El siguiente libro que me terminé en octubre fue este de aquí, Misery, de Stephen King. Son 400 páginas, de la editorial de Bolsillo, y también le di 5 estrellas como 5 soles. Hice lectura conjunta de este libro, lectura conjunta más o menos, puesto que una se quedó por el camino y el otro se adelantó mucho, así es que pues bueno, yo me la acabé cuando quise y ya está. Me lo devoré, me encantó. Este libro me hizo sentir muchísimas cosas. Este libro me angustió, me hizo reír, me hizo, no sé, es que me lo pasé tan bien leyéndolo. La historia me parece que es redonda, creo que es perfecta. Paul Sheldon es un autor que tiene unas características muy singulares. Es una persona real, es una persona con mucho ego, una persona vanidosa, una persona también un poco pretenciosa, pero también se le ve que es un hombre que, a pesar de cómo te lo presentan al principio, que es como muy libertino, muy a vivir la vida, es un hombre que tiene talento, que trabaja, que se esfuerza. Y luego, por supuesto, tenemos a la villana de esta historia, que es Annie Wilkes, una mujer que te va a, no sé, que no te digo cautivar, pero sí que va a atrapar toda tu atención. Annie Wilkes se roba todo el protagonismo de la historia. Estás en todo momento pendiente de cuál va a ser su siguiente paso, estás en todo momento pendiente de en qué está pensando y qué es lo que va a hacer, si a Paul le dará tiempo a hacer lo que quiere o no antes de que Annie llegue, puesto que Paul Sheldon se encuentra atrapado en casa de Annie con las piernas completamente destrozadas a causa de un accidente de coche que tuvo. Pero Annie pues es una mujer que no está bien y tiene atrapado ahí a Paul, le tiene secuestrado con el fin de que escriban la siguiente parte de la saga, su saga favorita de Paul, que es Misery, que es lo que le da el nombre a este libro. Misery es una saga de una señora que está ambientada en una época pasada, en la época de la regencia o por ahí, no lo sé, y Annie Wilkes pues vive para esa saga. Paul en su último libro mata a la protagonista y esto a Annie no le gusta, así es que secuestra a Paul en su casa, le retiene allí con el fin de que reescriba de alguna forma ese final y de que Misery no haya muerto. Y mientras que Paul escribe ese libro va a sufrir muchísimo, va a sufrir torturas, va a estar en un constante estado de alerta, constantemente pensando en cómo sobrevivir y en que Annie no le haga daño. Es un libro fascinante. Me parece que Stephen King escribe de una forma muy, no sé cómo describirla. No utiliza palabras ni rebuscadas o un vocabulario increíblemente rico, pero de alguna manera juega con las palabras. En ese sentido me ha recordado bastante a Margaret Atwood, incluso un poquito en el estilo. Quizás Margaret quizás es un pelín más poética con las palabras, pero con un vocabulario muy básico, juega con ellas, baila con ellas y lo hace de una forma que eso destila talento. Ves el talento narrativo que tiene el autor, puesto que te lo expresa de una forma en la que tú fluyes con la narración, pero es algo
Perfecto, o sea, tiene un ritmo muy muy bueno y la verdad es que me ha encantado, es mi primer contacto con el autor y tenéis un reading blog, perdón, mío leyendo este libro que os lo dejaré abajo en la cajita de descripción por si queréis verlo, no sé, son como 20 minutos o algo así, pero que sepáis que si solamente queréis quedaros con esta reseña, este libro ha sido una gozada, mi tercer libro 5 estrellas en el mes de octubre, yo ese mes estaba on fire, de verdad. Me encantó, me fascinó y lo recomiendo muchísimo para empezar con el autor si queréis. Lo siguiente que me leí, que fueron 5 minutitos, fueron Las campanas de Edgar Allan Poe, una poesía, perdón, iba a decir retrato o novela, retrato no, relato. Es una poesía en la que Edgar Allan Poe pues, nos habla de momentos cruciales en los que las campanas de las iglesias, las campanas en los pueblos están presentes, puesto que las campanas muchas veces marcan el ritmo cuando hay una boda, cuando hay un fallecimiento, un funeral, cuando hay una emergencia en los pueblos, sonaban las campanas para alertar a la gente y para avisarlas también de algún acontecimiento importante. Y durante, no sé si sean 2, 3 páginas, Edgar Allan Poe hace una poesía, un poema, perdón, en honor a las campanas, que bueno, pues es Edgar Allan Poe, está bien escrito, es muy bonito, pero a mí se me quedó ahí unas 3 estrellas, le di 2,5 porque a pesar de que simplemente está bien, en mí no causó nada, no fue por ejemplo como El Cuervo o El Pozo, El Péndulo y el Pozo o El Pozo y el Péndulo, que sí que calaron más hondo en mí. Las campanas, pues yo no soy de poesía, la verdad, y ahí se quedó, ya está bien, pero eso, un poema de Edgar Allan Poe en honor a las campanas. Lo siguiente que me leí en el mes de octubre, en físico por lo menos es lo último que me leí, fue la novedad que salió a finales de ese mes y os estoy hablando de Todo vuelve de Juan Gómez Jurado. En cuanto salió fui a la librería por él, lo pedí antes de su salida y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Es un tocho, son 600 páginas, pero si ya habéis leído algún libro de Juan Gómez Jurado en Ediciones B, que es la editorial que le publica, son ediciones en las que los márgenes son anchos, el entrelineado también es generoso, la letra tiene muy buen tamaño y hay muchísimo espacio entre capítulo y otro. Además que Juan escribe capítulos muy cortitos en sus libros, de no más de 6 páginas, 7 a lo sumo, el más largo cuando no es simplemente un párrafo a veces. Así es que si quitamos todos esos espacios, pues este libro se queda bastante más corto que 600 páginas, que parece grande, pero que en realidad se lee muy rápido. Me ha gustado muchísimo. Seguimos la historia aquí de Aura, Maripaz y Sere, que son las protagonistas de Todo Arde, la primera parte de esta trilogía. Yo la primera parte de esta trilogía, Todo Arde, aunque me gustó mucho, sí que le saqué algún que otro pero, 2 o 3, como por ejemplo el exceso de frases en gallego. Aquí eso Juan lo resuelve. Cuando pienso en Reina Roja, en John es vasco y a veces suelta algunas palabras o frases en vasco, pero Juan al ser una palabra suelta, te la entra en la frase de forma que tú entiendes el significado. Si nunca has escuchado vasco, como en mi caso, por ejemplo, o gallego, yo no sé ninguno de esos dos idiomas, nada de nada, pero mete la palabra en alguna frase de por medio de forma que tú entiendes por el contexto el significado, o alguna frase que luego a continuación otro personaje te ayuda a entender el significado de esa frase. En Todo Arde había un exceso de frases en gallego, a lo mejor 1 o 2 por capítulo, y como he dicho, estos capítulos son muy cortos, tienen muchísimos capítulos estos libros y yo me perdía. Luego otra cosa que a mí me chirrió es que las protagonistas, a pesar de unos planes burdos, planes en los que parecía que le iba a salir mal la cosa porque se le estaba yendo de madre, se le estaba yendo de las manos, luego por obra y gracia del Espíritu Santo les salía bien el plan. Y sí es verdad que bueno, Juan como que te lo justificaba de alguna manera, pero tú como que no te lo terminabas de creer, porque es como, vaya qué suerte has tenido. Aquí no sucede eso. Aquí en realidad
planes más bien planean poco. Las protagonistas en esta historia se dejan llevar muchísimo por los acontecimientos, simplemente van intentando saltar esos obstáculos que se van encontrando por el camino, y la verdad es que lo hacen muy muy bien. Aquí las protagonistas hay veces que se equivocan, hay veces que no les salen bien las cosas, hay veces que tienen que luchar con uñas y dientes. Está muy muy guay. Creo que Juan, todos esos problemas que hubo en Todo Arde, aquí los ha solucionado. Y también no puedo no comentar la estructura que tiene este libro. Este libro llega a un punto en el que seguimos 5, 6 líneas temporales, o sea, 5 personajes diferentes. Una línea temporal del pasado, y a lo mejor en personajes seguimos a 1, 2, 3... otros 4 más, por lo menos seguimos a un montón de personajes a la vez, y Juan va intercalando esos capítulos cada momento hasta que ya pues llega un punto en el que todos se reúnen, y está súper súper guay. Me ha gustado muchísimo, no el villano ni la villana, los villanos que hay en este libro, hay más de uno. Está súper bien estructurado, Juan lo ha pensado muy bien, ha hilado muy fino en la historia, me ha gustado muchísimo, lo disfruté un montón. Tardé como una semana en leerlo, pero en realidad en vez de esos 7 días fueron a lo mejor 4 o 5, porque hubo días que no leí. Me lo bebí, las 600 páginas es que me las devoré, a pesar de que llevo unas semanas en las que no paro de tener trabajo, estoy muy estresada, pero yo a Juan no le fallo y él no me ha fallado a mí esta vez. Lo recomiendo muchísimo, no voy a decir qué pasa, no voy a decir ni siquiera cómo empieza, puesto que me parece que el inicio de esta historia es muy fuerte, es muy potente, muy intenso y engancha muchísimo. Y terminamos el mes de octubre con un audiolibro que me escuché en Nextory, que tengo la prueba esta de 45 días de un booktuber que me cogí, y es La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero, editado por Seix Barral. Es un libro de 240 páginas, el audiolibro que creo que son unas 6 horas, 6 y algo me parece, no es muy largo. Y está narrado por la autora, por cierto, lo tengo aquí apuntado, está narrado por la autora. Es un libro, un audiolibro que se ha llevado también las 5 estrellas. Yo os digo de todo corazón que el mes de octubre ha sido mi mes. Casi que el libro que leía, el libro al que le daba 5 estrellas, porque al Todo Vuelve también le di 5 estrellas. Al único libro que no le he dado 5 estrellas, bueno, libro no, ha sido el poema de Edgar Allan Poe, que se ha llevado 3 porque ha pasado sin pena ni gloria. Increíble el mes de octubre, de verdad. Voy a soltar la libreta. Increíble el mes de octubre. La ridícula idea de no volver a verte, yo me lo empecé a escuchar en audiolibro, puesto que leí un poquito de qué iba el libro, me interesó muchísimo. Este libro nació a raíz de que Rosa Montero perdió a su marido por cáncer hace ya muchísimos años, y 2 o 3 años después su editora le dio el diario de Madame Curie, que es esta mujer que ganó el premio Nobel tanto en química primero como en física después, a principios del siglo XX. Madame Curie, o Marie Curie, que es como se llama, fue una mujer muy importante en la ciencia y hizo una hazaña que no se ha vuelto a repetir, y es que es la única persona con 2 premios Nobel en campos de ciencia, en 2 campos de ciencia. Pero a pesar de que hay más gente, muy poquita en realidad, habrá como 5 personas más, con 2 premios Nobel, ninguna de ellas tiene 2 premios Nobel en campos de ciencia. Marie Curie es la única persona que lo tiene, y yo la verdad es que este dato no lo sabía. Me parece una hazaña impresionante y la verdad es que muy poco reconocida. Me da muchísima rabia, muchísima pena, eso me carcome. Aquí parafraseando mi reseña del principio, de Carcoma, de Laila Martínez. Es increíblemente interesante lo que te cuenta Rosa. Habla de la vida de Marie, de su vida en la infancia, de cuando vivía por allí, por... ¿Dónde era? ¿De dónde era esta mujer? De Polonia, me parece que era de Polonia, que era polaca. De su infancia, de su adolescencia, de sus amores, de su vida como científica, de su vida marital, de cómo conoció a Pierre Curie, su marido. Habla de su investigación, habla de la relación con su padre, con su madre, con su hermana, con sus hijas. Habla de todo Rosa Montero sobre Marie Curie, y también Rosa Montero a través de Marie Curie, y sobre todo de la pérdida de su marido, de Pierre, que lo perdió por un accidente trágico, un accidente fatal, un día que Pierre había salido a comer con unos amigos y nunca volvió. Eso afectó muchísimo a Madame Curie, le afectó muchísimo, pero
Y además era muy joven cuando perdió a su marido y se quedó sola con 2 hijas, y a pesar de todo eso, a pesar de la época en la que vivía, que tenía que cuidar a 2 hijas, de que estaba completamente sola y de que además era mujer, a pesar de todo eso, ganó el premio Nobel de Física más tarde, y de esta vez con muchísimo mérito, que por poco se lo quitan. Y también el primero que ganó el premio Nobel de Química, también si no llegase por la intervención de su marido no se lo hubiesen otorgado. Su marido dijo que su mujer era tan merecedora como él de ese premio, si no más, y gracias a eso Marie se llevó el premio Nobel de Química, y más tarde, por mérito más propio, fue el de Física. Rosa Montero, como he dicho, habla de muchísimas cosas, habla de cómo afectó también la radiación a Madame Curie, de cómo esta mujer por la radiación se iba muriendo poco a poco, se iba descomponiendo por dentro, de que eso tendría que haber sido increíblemente doloroso. Y no solo ella, sino también su hija, creo que también se llevó algún premio Nobel junto con su marido, o por lo menos hizo un descubrimiento increíble en la ciencia. Y Rosa Montero habla también de su propia pérdida, de su luto, hablando de que comprende a Madame Curie. Incluso Rosa Montero tuvo algo de tiempo de despedirse de su marido antes de que éste falleciera. Madame Curie no, pero Rosa pues le ha costado muchísimo superarlo, se ha encontrado sola, y aunque no se abre completamente a nosotros, pero nos deja entrever algo de lo que pasó, de por lo que ha pasado, ese sentimiento de pérdida, ese luto, ese dolor. Y la verdad es que esto es un libro que hay que leerlo en el momento adecuado, tienes que estar con muy buen estado de ánimo, puesto que habla de temas muy dolorosos, muy fuertes, habla de temas que hay que tocar con muchísimo tacto. Rosa Montero lo hace increíblemente bien, escribe increíblemente bien, yo estaba embelesada, y encima narra muy muy bonito. Yo escuchaba este audiolibro en el autobús y a veces me entraban hasta ganas de llorar, y también en el tren. Me cautivó, se ganó mi corazón. Me emocionó muchísimo, y la verdad es que es un libro muy interesante. Yo simplemente sabía que trataba de Madame Curie y la pérdida de su marido principalmente, y también el de Rosa Montero, y fue eso lo que me llamó. He pospuesto esta lectura o el escuchar este audiolibro muchísimo tiempo, y me arrepiento de no haberlo hecho antes, pero quizás me ha llegado en el momento justo, lo he escuchado en el momento que debía haberlo escuchado, y por eso me ha calado tan hondo. Os lo recomiendo también muchísimo, porque es otro 5 estrellas de este mes. Y nada más, hasta aquí este vídeo. También me ha salido más o menos larguito, pero os he hablado de unos cuantos libros. Espero que os haya gustado, espero que os hayáis apuntado a alguno de estos para que le deis una oportunidad, espero que sea así. Decídmelo en comentarios si habéis tomado nota, y también si a raíz de estos libros creéis que hay alguno más que me pueda interesar a mí, que me pueda gustar. Si pensáis si te ha gustado esto, te gustará esto otro. Os leo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un me gusta, suscribiros para no perderos más contenido, y nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Sayonara.